La gratitud de la gracia, una mirada al corazón del extranjero. Siempre las pinceladas que nos va a dejar el Evangelio son fundamentales. Jesús viajando a lo largo de esa peregrinación que cambia la humanidad, que cambia todos los puntos de vista, y los seguidores junto a él, no solo el grupo de los 12, eso es un error, no solo van los 12 con Jesús, eso es una acotación de lo que se produjo en esa época. El número 10 significa que tienes que crear tu propio destino. Es curioso que aparezcan 10 leprosos en este pasaje de Lucas 17. La numerología bíblica es importante. Es un pasaje hermoso y cargado de sentido, como ya nos tiene acostumbrados nuestro buen Jesús. Conflicto religioso entre samaritanos y judíos, pues es más que evidente en la época de Jesús, por razones casi siempre de posesión, de esta es mi tierra, esta es mi ciudad, y el Pentateuco samaritano es lo que realmente es la voluntad de Dios, y lo demás no sirve, mientras el pueblo judío lo contrario. Y al final hay unas rivalidades en esas zonas, como veis, en las que se produce el evento. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Mateo 8:4. Y Mateo 10:5-6 dice, a estos 12 envió Jesús y les ordenó diciendo, no vayáis a los gentiles ni entréis en la región de Samaria, sino id antes a las ovejas perdidas de Israel. ¿Contradicción? No. La Biblia no se contradice, se complementa. Por un lado, evidentemente, el conflicto es real. Ahí tenéis las zonas de Samaria, las zonas de Judea, Jerusalén y las zonas limítrofes. En un momento puntual de la estrategia y de la planificación de la vida de Jesús, porque Jesús planifica su vida, su tiempo, su oración, su energía, pues hay momentos en los que no entréis a la Samaria, vamos primero a las ovejas perdidas de Israel, es decir, vamos primero a aquellos a los que he depositado la luz y mi voluntad, igual que a nosotros, pero que nos están fallando, como probablemente estemos fallando nosotros, pero eso no excluye al pueblo de Samaria. De hecho, el relato en sí es una demostración de ello. Era necesario que actuaran por fe, como si hubieran sido sanados estos leprosos, antes de que la curación se efectuara. Es decir, en un momento para Jesús no es necesario ni tocar el barro, poner los ojos, tocar los ojos, no, pero aquí la curación se va a producir en el momento de la obediencia, es decir, bueno, actúa como si realmente pudiera obtenerse la sanación. Estos otros 9 creyeron posiblemente como samaritanos que les pertenecía la sanación, que no era justa esa situación como nos pasa a nosotros, es que a mí, y esto no es justo lo que me está ocurriendo, y entonces cuando recibimos la curación o recibimos una buena noticia, ya era hora, es que me lo merezco, es que soy hijo de Abraham, o sea, en esta curación de este hombrecito que nos ha hecho en el desierto, más le vale que lo hubiera hecho antes. Sin embargo, ese conflicto teológico, no solo religioso, es patente a la hora de entender quién es pecador y quién no, a quién le corresponde la verdad y a quién no. Y a veces pensamos que solo a un grupo es específicamente destinado la verdad y que el resto pues no conoce a Dios o no lo conoce de la misma manera. Cuidado porque para Dios todos somos iguales y nos ama de la misma manera y tenemos el mismo derecho a acceder a él. La lepra es una enfermedad infecciosa causada por la bacteria Mycobacterium leprae, que hoy está más que estudiada y dominada, pero en aquel momento no era así porque no hay una mentalidad científico-natural, no hay tanto desarrollo cognitivo en todas las disciplinas, y la lepra para los judíos en realidad era una enfermedad que señalaba más que ninguna otra probablemente el desagrado de Dios, lo cual es en sí una verdadera barbaridad que no proviene de Dios, sino una tergiversación de Dios, que es lo que nos preocupa hoy a los teólogos, que tergiversemos la imagen de Dios. En el texto realmente lo podéis leer, pero dice así el pasaje. Habló Jehová a Moisés en Levítico para que comprendamos el significado de esa lepra. Esta será la ley para el leproso cuando se limpiare. Será traído al sacerdote y éste saldrá fuera del campamento y lo examinará. Y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso, el sacerdote mandará luego que se tomen para el que se purifica 2 avecillas vivas, limpias, y madera de cedro, grana e hisopo, que es muy fino. Bien, tenemos un
una especie de ritual, una especie de tradición. Continúa, y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra. De nuevo la numerología. Y lo declarará limpio. Y soltará esa avecilla viva en el campo. Y el que se purifica lavará sus vestidos, raerá todo su pelo y se lavará con agua y será limpio. Y después entrará en el campamento y morará fuera de su tienda. 7 días de nuevo. Es decir, comprended que estamos hablando de 6.000 años antes de la era cristiana. El conocimiento es espurio, no es como el nuestro. No debemos sonrojarnos por estas actitudes que en el fondo todas apuntan hacia el verdadero Cordero que quita el pecado del mundo y que quita las consecuencias incluso de la enfermedad en su segunda venida, en la glorificación. Pero lo importante es que en ese ritual que Jesús utilizará para probar la fe de estos levíticos, de estos leprosos, ese mismo ritual que Jesús utiliza tiene que ver con el agradecimiento, con la palabra charis, charites, gracia, eucaristía, la gracia con una gracia especial, siendo agradecidos con Dios que solamente uno vuelve. Y Jesús utiliza a esos 10 leprosos, cuando él los vio, les dijo, id, mostraros a los sacerdotes. ¿Veis la parte del Levítico que hemos leído? Y sucedió que mientras iban quedaron limpios. Entonces uno de ellos, al ver que había sido sanado, se volvió glorificando a Dios en voz alta y cayó sobre su rostro a los pies de Jesús, dándole gracias. Y este era samaritano. Lucas lo explica, lo especifica claramente. Este era samaritano. Viendo que habían sido sanados, el pasaje de Lucas vuelve glorificando a Dios. Respondiendo Jesús, este era samaritano. ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los otros 9 dónde están? Es que no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero, sino este samaritano. ¿Es que es posible esto? Bueno, no solo es posible, sino que ocurre. Pero no son 10 los que quedan limpios. ¿Veis? Levántate, vete, tu fe te ha sanado. Es muy curioso porque realmente esos 7 aspectos que ocurren en el relato tienen mucha importancia en el lugar en el que ocurren, el momento del encuentro con Jesús, la petición o ruego de estos leprosos, la respuesta que es la sanidad de todos, pero la acción de gracias que es de uno, la llamada de atención de Jesús y la salvación. ¿Quiénes somos hoy? Luz del mundo, colaboradores de Dios, ¿aliviamos el mal? ¿Somos auténticos? ¿O promovemos todavía esa separación? Solo uno regresa, es samaritano. No importa si es samaritano o es judío, lo que importa es regresar a Dios. Contraste claro, evidente, entre la aceptación de Jesús como Mesías por parte de los gentiles, por parte de los pecadores, o los que nos señalan estigmatizándonos quizá como más pecadores que otros, pero en el fondo, frente al sistema constante de rechazo de los judíos, ¿no? O de aquellos que se creen con más derecho que otros. No le ruegan en concreto realmente que les sane de la lepra, sino solamente dicen, ten compasión de nosotros, porque probablemente ni esperaban que esa era la respuesta real que iba a producirse. La autoridad de Jesús ante la enfermedad es más que evidente, con lo cual quiere decir una autoridad sobre todo conocimiento. Hoy no nos volvemos locos para solucionar un microvirus en todo el mundo hasta que lo conseguimos, pero para Jesús cualquier enfermedad no es nada, es decir, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Así que nosotros somos la luz del mundo. Eso es lo que dice el pasaje del deseo de todas las gentes. Los judíos pensaban limitar los beneficios de la salvación a su propia nación. Pero Cristo, ¿qué hace? Les demostró que la salvación es como la luz del sol. Y pertenece a todo el mundo. Qué hermoso, ¿verdad? Es decir, fijaos, nosotros coadjuntores somos de Dios. Aquellos que debieron haber sido luz del mundo han brillado solo en forma débil y enfermiza. ¿Qué es la luz? Piedad, bondad, verdad, amor, revelación de la verdad en el carácter y en la vida. Y ahora plantearos si realmente esto existe en las iglesias o en nuestras vidas. Con simpatía y compasión tenemos que desempeñar nuestro ministerio en bien de los que necesitan ayuda
y procurar con todo desprendimiento aliviar las miserias de la humanidad doliente. Qué hermosa comisión. Si los cristianos lo son de nombre solamente, son como la sal, que han perdido su sabor. No tienen influencia para el bien en el mundo y por su falsa representación de Dios son peores que los incrédulos. Es tremenda esta declaración, pero me parece que va en la línea en lo que está ocurriendo hoy. No somos influencia para el bien y además representamos falsamente a Dios. Todos los que se han consagrado a Dios serán conductores de la luz y esa vida consecuente, caracterizada por la mansedumbre de Cristo, es un poder en el mundo. Y como no vemos esto en el mundo, algo está fallando y desde luego no es Cristo. Hemos sido llamados de las tinieblas a su luz maravillosa para que revelemos las alabanzas de Cristo. Hermosa comisión. Todos nos necesitamos. Y necesitamos también incluso, no porque lo quiera Dios, pero en esos días difíciles, en esos días de lepra, aumentar nuestra dependencia y obediencia a Dios y aprender sobre todo que su jariz, que su gracia es suficiente. La respuesta y actitud de aquel extranjero samaritano prefigura realmente lo que va a ser el Evangelio a todo el mundo. Este samaritano predicará a todo el mundo. Y en Samaria, que es una región hostil, se predicará, hostil frente a los judíos, se predicará el Evangelio. ¿Cómo lo sabemos? En el libro de los Hechos de los Apóstoles, Felipe entonces, descendiendo de la ciudad de Samaria, les predicaba ¿a quién? A Cristo. Y la gente como unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, pues de muchos que tenían espíritus impuros, salían estos lanzando gritos. Muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran gozo, gran gratitud en aquella ciudad. Felipe era influenciado por el Espíritu Santo, fue influencia para el bien, liberó las cadenas. Esto es lo que hoy deseo ver. Con fe vemos lo invisible, creemos en lo imposible, recibimos lo imposible, creemos en lo increíble y recibimos lo imposible. Pero es una fe específica en Dios, en Jesús, experto en cambiar lágrimas por sonrisas, tristezas por alegría y problemas por bendiciones. Finalmente, cuando los 10 leprosos vinieron a Jesús, por ir concluyendo, para ser sanados, les ordenó que fuesen y se mostraran al sacerdote, Jesús. Y en el camino quedaron limpios. Uno solo volvió para darle gloria. Los otros siguieron su camino olvidándose de aquel que los había sanado. ¿Cuántos hay que hacen todavía lo mismo hoy? El Señor obra de continuo para beneficiar a todos, a la humanidad, y está siempre impartiendo sus bondades. Levanta a los enfermos de las camas donde languidecen, libra a los hombres de peligros que ellos no ven, envía a los ángeles celestiales para salvarlos de la calamidad, para protegerlos de la pestilencia que ande en oscuridad y de la mortandad que en medio del día destruya. Pero sus corazones no quedan impresionados, ¿veis? Al final, es que es igual. Oiga, que vengo de una adicción y el Señor me ha sanado. Es igual, no estoy impresionado. Él dio toda la riqueza del cielo para redimirlos y, sin embargo, no piensan en su gran amor. Por su ingratitud cierran su corazón a la gracia de Dios. Personas salvadas, personas sanas. Dios borra tu pasado, restaura tu presente, bendice tu futuro. ¿Cuál es tu lepra que hoy te impide regresar a Él agradecido? ¿Cuál es hoy aquella lucha que enfrentas, a la cual Jesús dice, no te preocupes, tú ve, muéstrate al sacerdote. No importa que el sacerdote no te crea, yo te he sanado, tú vuelve a mí. Qué bonita historia, qué bonita lección a la que debemos, sin duda, escuchar con el alma y con el corazón. Dios os bendiga.